horario de verano implica que ahora al final del mes de marzo la hora ya no cambie, entonces terminaría en los meses de invierno amaneciendo un poco más tarde, pero oscureciendo más tarde, es decir, se desplaza el horario, ¿verdad? La luz solar, el aprovechamiento de la luz solar al final de la jornada. Y eso contribuye de manera positiva a un montón de aspectos, ¿verdad? Como por ejemplo también el hecho de que termina generando un incentivo al consumo, al ocio, al mejor aprovechamiento al terminar la jornada laboral para la gente que sale del trabajo, para la gente que estudia, para la gente que tiene esa mayor sensación de seguridad al tener esa hora de luz solar a la tarde, ¿verdad? A la tardecita, ¿verdad? En lugar de que oscurezca a las 4:30, 5, oscurecería entre las 5, 5:30, 6, ¿verdad? Que es un poco esa sensación de angustia que genera la oscuridad en los meses de invierno, ¿verdad? Y bueno, a eso queremos justamente, creemos que hay un montón de factores: la energía, la seguridad, el incentivo a la economía al final de la jornada. Y a eso se suma el hecho de que ya nuestros países vecinos tampoco cambian. Entonces, justamente los países con los que mayor intercambio tenemos ya no cambian: Brasil, Argentina, eso sumarle Uruguay, y eso genera cierta conveniencia regional en materia de comercio, en materia de instituciones, de migraciones, de aduanas y demás, que bueno, que al tener esa diferencia horaria genera una inconveniencia en determinadas épocas del año. Claro, claro, totalmente. Y además, si ya tenés el informe técnico de la ANDE, creo que el camino se allana un poco. Ahora, resta convencer a los senadores para la sesión de este jueves de que sería como mínimo importante probar el horario de verano, ¿verdad? Exactamente, porque el principal argumento que usan es que los niños van a entrar a clases a oscuras, ¿verdad? Porque entran a las 7. Y hasta ahora nadie me pudo dar un justificativo pedagógico de por qué los niños tienen que entrar a clase a las 7 en los meses de frío, ¿verdad? ¿Por qué los niños tienen que despertarse a las 5, entrar a clase a las 7 y estar mal alimentados, y para las 8:30, 9 estar cabeceando de sueño, ¿verdad? Justamente es un poco una invitación a, por ejemplo, que también aplazar el horario de entrada a clase en ese periodo. Nada impide que se entre 7:15, 7:30, 7:45 incluso, y justamente dar un poco también plantear también ese cambio para lo que es el sistema educativo, ¿verdad? Porque al final de cuentas solamente ese no puede ser el argumento. Es como que está muy pensado en la maestra rural, en la escuela rural, muy romantizado está, cuando en realidad la dinámica de la sociedad, tanto urbana como rural, ya no es así. Claro. Entonces hay que tener en cuenta un montón de cosas, ¿verdad? Ahora, si se cambia ahora a finales de marzo, tenemos que tener en cuenta que en abril oscurecería tempranísimo, y en abril tenemos elecciones, por ejemplo, o sea que tendríamos las elecciones a oscuras ya apenas entradas a la tarde. Y hay un montón de factores que hay que tener en consideración y animarse a aprobar. Y bueno, ojalá los senadores entiendan eso y que se pueda aprobar y entrar en vigencia cuanto antes. Claro, buen argumento también el tema de las elecciones, teniendo en cuenta que el decreto vigente señala que el cuarto domingo de marzo se debe cambiar la hora y tenemos elecciones generales el 30 de abril. Y sí, podemos Así, estar votando a oscuras, ¿verdad? Así mismo, y acá tenemos que sumar todos los factores posibles para un incentivo a la participación ciudadana, ¿verdad? Un incentivo a que la gente asista, participe y legitime lo que es la jornada electoral. Y tal vez que ya sea oscuro desde bien tempranito, sea un desincentivo a que la gente salga de su casa y a que ya directamente no se desaliente la participación. Y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que son elecciones generales y son elecciones que deciden los próximos 5 años, ¿verdad? Claro, Entonces, claro. entonces creo que un poco también se suma a los factores, y de que el famoso siempre nomás luego se hizo así ya no debería ser argumento, ¿verdad? Se pretende instalar que la decisión de la regla horaria es una cuestión científica o astronómica, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Históricamente, las decisiones de zona horaria, de reglas horarias, se tomaban justamente en función a la conveniencia comercial que tenía para cada país, ¿verdad? Se inició la discusión de zona horaria con la extensión del ferrocarril, ¿verdad? Que lastimosamente nosotros quedamos fuera de esa discusión. Y bueno, entonces es un poco
empezar a pensar que la regla horaria tiene que ser en base a la conveniencia, a la realidad del día a día que tenemos como sociedad. Ujú. Ahora tenemos un segundo inconveniente. 30 de abril, domingo, día de las elecciones. El lunes, 1 de mayo, feriado, Día del Trabajador. ¿Vos decís que se van a poder hacer festejos por el Día del Trabajador después de unas elecciones así? Y justamente una de las conversaciones que tuvimos también, tratando de incentivar la participación ciudadana y tratando de incentivar de que la gente esté ese día enganchado y atendiendo lo que fue la experiencia de la final del Mundial. La final del Mundial hizo que mucha gente se quede en su casa en las elecciones internas el pasado 18 de diciembre. Entonces estamos también preparando una propuesta, preparando un proyecto de ley que modifique el feriado del 1 de mayo y que lo desplace al 8 de mayo, ¿verdad? Es decir, Espera, espera, diputado, espera un ratito. Ah, vos querés cambiar el feriado del 1 de mayo al 8 de mayo. claro, desplazar, así como hoy estamos cambiando un feriado para el feriado del 1 de marzo, se está cambiando a un lunes, pasando al lunes para hacer un fin de semana largo, evaluar la posibilidad de cambiar el feriado del 1 de mayo al 8 de mayo para que justamente, para que sea de provecho tanto para las elecciones como para lo que es el aprovechamiento del feriado y para hacerlo un fin de semana largo y para que sea realmente de provecho para todos los sectores, ¿verdad? O si no, de nuevo queda a medias y mucha gente se va a tomar el fin de semana largo, mucha gente no va a poder aprovechar el festejo por el Día del Trabajador porque justamente está ya la veda del día anterior. Hay mucha gente comprometida con trabajar en las elecciones. Entonces hay una suma de factores que tal vez harían que sea conveniente para que sea un verdadero incentivo a la participación ciudadana y para que eventualmente el fin de semana siguiente pueda ser de máximo provecho el feriado del Día del Trabajador. Ujú. ¿Y cuándo vas a presentar ese proyecto? Y ahora se retoma el periodo legislativo, como te digo, tenemos ya una redacción inicial, fue algo que conversamos con varios sectores y que vamos a ponerlo por lo menos a consideración para poner en la balanza, como te digo. El ejemplo más reciente fue la final del Mundial, que tuvo una incidencia directa en la participación en las internas y bueno, ahora pensando justamente en los festejos del Día del Trabajador, que en su mayoría se llevarían a cabo, por ejemplo, un sábado, muchos estarían imposibilitados de realizar algún tipo de festejo o algo, porque justamente ya estarían preparativos de elecciones, ¿verdad? Entonces, para hacer bien las cosas...